A lo largo de 25 años, indudablemente son muchos los amigos y colaboradores que han pasado por Triángulo Comunicaciones, ya sea como clientes o como personas que trabajan al interior de la empresa. Hoy en Esencia Naranja 25 de Triángulo Comunicaciones tenemos una de esas personas entrañables para Triángulo Comunicaciones. Estuvo 4 años en la empresa, pero sin duda dejó su huella de liderazgo, su ejemplo, y hoy por eso la tenemos invitada a estos videopodcasts para que nos cuente su experiencia en Triángulo y cómo la ve ahora que está pues externamente trabajando en otra perspectiva de vida. Hoy vamos a hablar de liderazgo y conocimiento para el liderazgo a través de Laura Vélez, una persona que no se cansa de estudiar, de aprender y que sirve de ejemplo para las personas que han trabajado o estado con ella. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en este espacio. Creo que esa introducción que haces me tiene supremamente emocionada porque mencionar pues que de pronto yo he dejado una huella, para mí es increíble, sabiendo que Triángulo para mí es quien dejó una huella supremamente imborrable. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo recuerdas a Triángulo cuando tú llegaste? ¿Cómo era el equipo? ¿Qué empresa te encontraste? Devolvámonos a ese 2016 cuando llegaste a la empresa. Bueno, devolvámonos a ese 2016. Triángulo, yo digo que llegó a mi vida en un momento que yo lo necesitaba. Yo creo que fue en el momento más oportuno para poder encontrarme con esta empresa. Yo estaba en un momento de transición laboral, estaba buscando un empleo donde yo pudiera sentirme segura, apreciada, valorada, que realmente yo pudiera crecer, transformarme como profesional. Y así llegué a Triángulo, una empresa que yo no conocía hasta ese momento. Tuve mi entrevista con Márgara y ahí pude ver no solamente la pasión que ella tiene por el mundo de las comunicaciones, sino también por su equipo de trabajo. Claro. Ella, digamos, desde esa primera entrevista que yo tuve con ella, pude ver lo importante que era construir un equipo de trabajo donde realmente se compartieran los valores de Triángulo, donde se compartiera esa visión y también ese amor por las comunicaciones y por esos proyectos que hacíamos con los clientes, que eran lo más importante para Triángulo. Bueno, tu parte en Triángulo entiendo que era el relacionamiento con los clientes. Es una parte que se dice pronto y se dice fácil, pero no es fácil. Cuéntame cómo era esa experiencia. Bueno, de esa experiencia aprendí cantidades y yo creo que es de lo que más aplico hoy en día. Hasta ese momento no me había tocado nunca. Yo trabajaba antes en un equipo donde yo me ocupaba en las comunicaciones internas, externas, pero solamente con mi equipo de trabajo y digamos que sin llegar a un cara a cara con esos públicos de interés. En Triángulo me encuentro con una variedad de empresas, de clientes, de sectores, de estilos de trabajo, donde todos los días era un afán distinto, era un aprendizaje distinto, era un tema al que yo me encontraba. Un día era hablando de torres de energía, al otro día era hablando de retail con Flamingo, al otro día era hablando de retos de Grupo Familia. Entonces cada empresa tan distinta y uno llegar a buscar la manera de aportar era algo que para mí era muy retador y que yo encontré en Márgara, que siempre, digamos, hablo mucho de Márgara porque era esa persona que se convirtió en mi mentora en la organización. Yo veía que llegaba con una confianza a esas reuniones de trabajo, a proponer, a mirar formas de hacer las cosas, claro, a solucionar problemas, porque a veces nos buscaban eran para solucionar problemas internos que tenían en la compañía y éramos nosotros los llamados a tener esa responsabilidad, a proponer, a tener esa responsabilidad. Y obviamente era difícil porque nos encontrábamos también personas que no siempre eran tan fáciles de trabajar o que tenían sus estilos muy particulares. Y me acuerdo súper bien que a mí Márgara me dijo una frase, tal vez ella no se acuerda de esto, pero muy recién llegada yo a Triángulo, me dijo una frase en un momento en que yo estaba muy cargada de frustración. Estaba agobiada, estaba cansada, no sabía cómo responder ante un reto con una persona de una organización. Y ella me dijo algo que fue, a nada y a nadie le des el poder de desarmonizar tu forma de ser. Y a mí esa frase se me quedó grabada. Hoy la repito siempre cuando estoy en esa misma situación, incluso se la digo a mis compañeros de trabajo, a mi equipo, se la digo cuando pasan por lo mismo, porque claro, yo ahí entendí también cómo se trabaja en Triángulo y una cosa es uno desvivirse por hacer lo que el cliente quiere,
pero también debes conservar tu esencia, debes conservar tu centro y mostrar cuáles son tus fuertes, mostrar qué es lo que puedes hacer por ellos, pero desde tu propia esencia, porque eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te va a hacer aportar para esa compañía, no simplemente tú adaptarte a unos gustos, a unas carreras, a un afán que te está pidiendo ese cliente, sino demostrar ese potencial que tú tienes, conservando pues como tu centro, tu esencia. A mí esa frase me cambió todo y hoy me la repito y me encanta y es algo que todos deberíamos tener en cuenta porque muchas veces nos dejamos llevar por, no sé, por el estrés, nos agobiamos, todos los días tenemos que hablar con diferentes personas y digamos que conservando lo que somos y esa serenidad y sabiendo que nosotros tenemos muchísimo para dar, conociendo nuestro valor, es que podemos hacer eso que nos hace distintos. Ahora que hablas de valores y de enseñanzas, qué más has aprendido de Tavo, Márgara y el equipo en cuanto a valores, en cuanto a herramientas para trazar el camino que hoy tienes? Bueno, yo creo que de lo que más aprendí en Triángulo definitivamente es la creatividad. Ajá. Al ser un equipo pequeño, al ser un equipo que trabaja con tantos sectores, tantas empresas, tú necesariamente tienes que desarrollar la creatividad, tienes que desarrollar también la recursividad, el poder de innovación, porque no siempre tienes un super equipo multidisciplinario, el que se encarga de este pedacito del proceso, el que tiene este pedacito del rol, sino que todos debemos de alguna manera aportar a un todo. Sí. Entonces, para mí esa es una de las cosas que más desarrollé, no depender tampoco de muchos recursos, ni tecnológicos, ni presupuestales, ni cosas que son chéveres porque te pueden hacer el trabajo más fácil, pero que cuando tú también te estás desarrollando como profesional, a veces te impiden que tú saques como toda esa creatividad a flote. Claro. Hoy que estás desde afuera, en la perspectiva, ¿cómo ves el equipo de Triángulo? ¿Cómo has visto este crecimiento en el tiempo que ya no estás con ellos? Bueno, trato de mantenerme un poco en contacto, sobre todo con Márgara, acudir a ella cuando necesito algo. Sé que ella tiene todos los contactos del mundo, entonces siempre es Márgara, ¿quién conoces de esto? Ayúdame con esto. Siempre encuentro una respuesta. Espero que ella también sienta lo mismo hacia mí. De Triángulo lo que veo en este tiempo es, primero, cuando yo me fui, justo llegó pandemia. Claro. Y pude ver, pues desde afuera, pude ver cómo se adaptaron de bien a esas circunstancias que obviamente fueron difíciles para todos, llevar a un trabajo remoto, el equipo, a unos clientes, pues en mi época, en los 4 años que yo trabajé, yo todos los días salía, pues estaba en la oficina por supuesto, pero todos los días tenía que salir a reuniones con los clientes, visitar al uno, al otro. Yo creo que eso probablemente con pandemia cambió mucho, Ajá. el no poder estar en las mismas empresas que permanecieron remotas también tantos años, entonces las comunicaciones también cambian, por supuesto, los canales, las formas de comunicarse con los empleados o hacia afuera, entonces yo creo que eso fueron parte como de lo que vi en Triángulo, esa transformación y cómo se adaptó durante pandemia. Y ahora también veo, pues por una parte, me alegra ver que muchos de los clientes que estaban pues en esa temporada en la que yo estuve todavía se conservan, eso habla supremamente bien de Triángulo, ese vínculo que se construye con los clientes, que también es algo que destaco bastante, porque no es simplemente una relación cliente-proveedor, es un vínculo que se construye, una conexión muy, muy bonita. Y también ver que esos clientes encuentran en Triángulo realmente un aliado para lograr eso que se proponen. Laura, hay un montón de empresas de comunicaciones. Triángulo no está única en el mercado. Pero ¿cuál es el valor agregado de Triángulo? Bueno, creo que más o menos te lo mencioné. Para mí, lo que más hace diferente a Triángulo es ese poder de conectar con las personas. Porque en los 4 años en los que estuve pude ver que no solamente se trata de encontrar un cliente con una necesidad de comunicación y hacerlo realidad, sino también de entender ese equipo de trabajo de las empresas que busca, cuál es esa aspiración, esa necesidad, incluso qué es lo que se le está dificultando dentro de la compañía para poder hacer lo mejor por ellos. Y esa conexión que se teje con las personas. Pocas veces veo que con un cliente, un proveedor,
hay una relación incluso que trasciende lo laboral, que hay una amistad, que hay una conexión, una camaradería, que se pueden hablar de cosas que no solamente es entrégame la pieza, la e-card, el newsletter, sino que también es cómo estás, cómo están tus hijos, qué se va a hacer el fin de semana, venga, hagamos una reunión, compartamos, y eso me encanta, porque eso es lo que nos hace, pues lo que hace a Triángulo también avanzar tantos años. ¿A ti te gusta estudiar, te gusta trascender, te gusta no quedarte, sino aprender todo el tiempo? Triángulo, ¿cómo te ayudó con eso? Bueno, sí, como dices, a mí me encanta aprender, es muy charro porque sí, yo creo que me he dado como esa oportunidad de explorar muchísimos campos que me gustan. En Triángulo justamente fue una época para mí de conocerme, de ver que me gustaba del área de las comunicaciones y del mercadeo. Yo siento que llegué siendo una persona y cuando salí de Triángulo era otra persona completamente distinta. Yo llegué sin entenderme muy bien por qué había estudiado comunicación social, qué era lo que me gustaba. Sabía que se me daba bien de alguna manera, pero ni siquiera entendía por qué o por qué rama irme. Y justo llegué, yo había recién empezado mi especialización en gerencia de mercadeo y ahí pude ver cómo se conectaba la comunicación y el mercadeo y me gustó mucho esa conexión que se hace entre las dos áreas. Y con Triángulo pude explorar eso, pude poner en práctica muchas de las cosas que iba aprendiendo y se me abría la puerta que yo lo hiciera. O sea, nunca recibí un no, alguna sugerencia que yo diera, alguna idea que tenía para el equipo o hacia afuera. Siempre tuve esa posibilidad de explorarlo adentro y afuera de Triángulo. También luego llegó la oportunidad de aprender más sobre marketing digital. Era un área que me encantaba y que es lo que más aplico hoy en día, marketing digital y el growth marketing. Y estando en Triángulo pude conocer más de ese sector, también todo el tema de las comunicaciones digitales, y es algo que pude desarrollar como competencias dentro de Triángulo y que hoy en día es lo que más me acompaña en mi día a día. Laura, ¿podríamos decir entonces que aparte de un lugar de trabajo, Triángulo fue una escuela? Sí, por supuesto. Pues no sé si diría como una escuela, yo creo que es más como una pequeña familia que te da la oportunidad de tú aprender y de desarrollarte. Hablemos de algún caso específico. Los paisas tenemos un término para denominar los problemas complicados, complejos, que se llama chicharrón. ¿Tú te acuerdas de algún chicharrón que hayas padecido, sufrido, enfrentado, un reto y cómo lo superaste? Así a manera de anécdota con un cliente que digas cómo vas a salir de esto y lo lograste. Bueno, yo creo que pensando en las personas con las que no tenía que interactuar tanto en el día a día con los clientes, no pienso en un chicharrón particular, sino formas de entender a esa persona para poder realmente conectar con ellas. Entonces, me acuerdo de dos personas en empresas distintas con las que al principio fue muy difícil lograr una buena relación. Realmente que ambas nos entendiéramos y pudiéramos realmente poner sobre la mesa como qué queríamos, y este es el propósito común tanto de la compañía y de Triángulo con lo que podíamos lograr. Y ahí habían retos de toda parte, pues de comunicación personal, de empatía también con la otra persona. Y ese fue uno de los retos más importantes que yo creo que superamos, porque pues aunque al principio fue difícil, y eso puede ser uno de los determinantes de perder o no una cuenta, si tú no te llevas bien con las personas, puede ser un determinante de eso. Pero yo creo que más que todo está en ese reto de afrontarlo desde un punto de vista sensible, humilde también, de ver al otro como un igual, pero también ven, yo te entiendo, porque esta es tu reacción, porque esta es tu postura, yo estoy aquí para ayudarte, yo sé que para eso me tienes acá pues como en tu equipo o en este servicio. Entonces, ¿cómo sacamos lo mejor de ambos para que esto se haga realidad? Ese fue uno, pues, obviamente no menciono acá nombres ni nada, pero es de las cosas que más recuerdo como un reto en Triángulo. Ella es Laura Vélez, una persona que digamos que no salió de Triángulo, ella es egresada de Triángulo.
porque gracias a sus aprendizajes y a sus ganas de trascender, está ahora en otra esfera, pero no se olvida de lo que aprendió en Triángulo, de esa cercanía con los clientes y sobre todo con las personas que conforman esta organización, esta empresa. Por eso la queríamos invitar a Esencia Naranja 25 Triángulo Comunicaciones para que nos cuente su experiencia de vida y cómo Triángulo le ha enseñado en su trascender profesional. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Más adelante nos encontramos con más personajes de interés para Triángulo Comunicaciones en esta serie que se llama Esencia Naranja en sus 25 años.